de Apocalipsis abre una caja de Pandora, por decirlo así. Cuando llegamos al final de ese capítulo, hay una declaración que hace Juan y habla de que el tiempo dejó de ser. Y en el pasado hemos hablado cuando Dios le responde a Moisés y le dice: ve y dile a Faraón, yo soy el que soy. Dios establece el presente continuo. Él establece que Él ha existido siempre, que Él es el eterno Dios, el eterno creador, el arquitecto del universo. Entonces, no podemos entender claramente estos conceptos, ¿no? Porque nuestra mente, en la condición en que estamos, no está capacitada para entender lo que entendíamos antes, cuando nuestro cordón umbilical, por decirlo así otra vez, fue cortado, o sea, en los días de la desobediencia, de la caída, cuando Adán y Eva eran el plan perfecto de Dios y ocurrió esa desobediencia, esa transgresión que nos separó entonces de ese plan que Dios tenía para con la creación humana original. Entonces ya sabemos la historia, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero el asunto es que cuando llegamos al asunto del tiempo, porque el universo fue creado, y Dios decreta que antes de hacer el fin, ya Dios, o mejor dicho, Él decreta el final desde el principio. O sea que para Dios todo ocurre entonces simultáneamente. Y esto nos está llevando a entender quizás no lo que dice Juan cuando el tiempo deja de existir, porque científicamente hablando hay muchas teorías, ¿no? Y una de esas teorías es que el tiempo es meramente una ilusión, pero es una ilusión real, porque, por ejemplo, los sistemas de GPS demuestran que el tiempo afecta a las cosas, pero el tiempo no es nada, en realidad no es materia orgánica. O sea, toda materia está en constante cambio y movimiento, el tiempo no. Mas, sin embargo, el tiempo parece dominarlo todo. Entonces, la idea de que existen tres dimensiones, ¿no? Y una cuarta dimensión, la dimensión de tiempo, pues nos da la posibilidad de poner el tiempo como una dimensión aparte, ¿no? Entonces, la tenemos ahí como si fuera una opción, pero es una opción que afecta la realidad. Entonces, cuando Juan habla de el tiempo deja de existir, y lo que estoy viendo en esto es que nos está preparando para la semana 70, especialmente para la segunda mitad de la semana 70, porque esto ocurre entonces durante la segunda mitad de la semana 70, durante la plenitud de los gentiles, y entonces es como si el cielo y la tierra se entrelazaran para que el tiempo dejara de afectar en la manera normal que se dice que es una flecha directa que siempre va hacia adelante y nunca marcha hacia atrás. Pero si el tiempo es una ilusión, que es como Dios entonces lo ve, porque para Dios el principio y el fin están entretejidos, y Él lo ve todo como el concepto que se llama el universo bloque. Le llaman el universo bloque en español, the block universe. El asunto es que esto entonces presenta todo simultáneamente, y Dios puede ver y hacer como Él quiere hacer en esa creación de un universo bloque, donde el tiempo existe, pero es algo, digamos, opcional, según la persona o el observador que lo está analizando. Ahora mismo yo pienso, estamos en invierno y luego viene la primavera, pero todo esto es un movimiento
rotativo, donde la Tierra girando alrededor del Sol, el Sol en su movimiento lo lleva todo en el sistema solar. El sistema solar va acompañando al Sol a través de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y así sucesivamente en un universo que para nosotros es infinito, donde hay agujeros negros y no podemos entender la física dentro de esos agujeros negros, pero algunos se atreven a decir o teorizar que en esos agujeros negros pues tampoco el tiempo existe. Bueno, el tiempo, como dije antes, es una ilusión, pero hay que incluirla en lo que Dios ha hecho, pero lo ponemos a un lado como una cuarta dimensión y es algo opcional. Pensemos nosotros en términos de movimiento. Nuestra materia está en continuo movimiento, la energía en cambios, y esa energía se acumula y se usa, y así vivimos en el plan que Dios nos ha establecido. Y a la larga, al final, sabemos que Dios es luz. Vamos camino hacia la luz, porque verdaderamente Dios nos dará unos cuerpos, una materia, digamos, diferente, como los ángeles. Entonces ya no seremos como somos hoy, no estaremos en estos cuerpos naturales que van y están en continuo decaimiento, porque las leyes a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea nos afecta, para bien o para mal. El asunto es que entonces tenemos que acomodar todo esto conforme a los propósitos de Dios, a lo que recibimos a la luz de su palabra y sobre todo a la iluminación de su Espíritu Santo, que nos ayuda a entender estas cosas en estos tiempos finales en que nos ha tocado vivir. Pero ciertamente la única manera que Juan puede expresarse así en el capítulo 10 es lo que habíamos sugerido anteriormente, ¿no? Que el tiempo es una ilusión, que para Dios no existe el tiempo en realidad, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, por eso es que Él ve todo simultáneamente, desde el principio hasta el final, toda la historia, pasada, presente y futura, sin que el tiempo afecte esa observación que Dios mismo hace como el creador del universo. Y Él ha dejado que todas las cosas se muevan en esa dirección y paralelas a un término llamado tiempo. Entonces, Alberto Einstein, creo que él fue el que estableció esta definición de espacio-tiempo o space-time continuum. Él lo estableció. Y así entendemos entonces, cuando llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis, entonces nos está preparando Dios para que entendamos que esa segunda mitad de la semana 70 se va a manifestar en lo que es realmente un universo bloque, donde los sellos, las trompetas, los truenos y las copas de la ira, todo está en movimiento según la profecía y la declaración que hacen esos ángeles que estaban preparados y determinados para este tiempo de 42 meses o de 3 años y medio en nuestro tiempo, pero tendría que haber una transformación de un tiempo lineal como lo tenemos hoy a entrar a un tiempo opcional pero real, manifestándose en un universo bloque donde se puede ver el arca del testimonio en los cielos son abiertos, los seres angelicales están descendiendo y subiendo, y hay un movimiento fuera de esta dimensión de donde estamos actualmente. Y Dios entonces manifiesta lo que normalmente no está manifestado, como Pablo habló de que vio cosas que no les al hombre ver y escuchó de igual manera y salió
en su cuerpo, si fue físicamente o en el espíritu, él no sabe, no podía explicar. Pero nosotros entendemos hoy ya que es que Dios está manifestándose porque se está preparando Él para hacer un cambio extraordinario en su creación. Va a preparar la tierra para que dure otros 1000 años y luego va a hacer deshacer todas las cosas creadas en el universo y de seguro en el sistema solar. Serán cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación. O sea que esto está marcando el comienzo. Estamos al borde, en el umbral de los 1000 años de Jesús de Nazaret que fueron prometidos. Esa monarquía tiene que suceder. Por eso es que lo que está ocurriendo en Israel necesita seguir el curso. El tercer templo necesita ser construido. Y una vez ese tercer templo sea construido, la posibilidad de que en cualquier momento ocurra el comienzo de la semana 70 con el establecimiento de esos dos profetas, dos ungidos, dos olivos que habla la escritura, marcarán el comienzo de esa semana 70. Pero es como decir, esa semana 70 tiene ya determinados 7 años, pero no tiene un final, digamos, como nosotros lo entenderíamos, ¿no? Sino tiene una primera mitad que podemos entender de 3 años y medio, 42 meses, con esos dos personajes que Dios establece para este tiempo. Y entonces a partir de ahí ocurre algo en los cielos, una batalla galáctica, he dicho antes, ¿no? Gabriel y Miguel, mejor dicho, el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra la serpiente, el querubín caído y sus ángeles allá en esa dimensión, y son lanzados aquí a la tierra. Y en ese momento cambia todo. Es como si el cielo es arrastrado y llega a nuestro espacio-tiempo aquí que conocemos según la ciencia, y todo se mezcla y comienzan a manifestarse esos sellos que son unos 4 por 7, 28 eventos que ocurren, los sellos y luego las trompetas, y luego los truenos que son voces, Dios hablando directamente, y luego las copas de la ira son derramadas para llegar a la conclusión, al epílogo de todo esto, y aparece Jesús de Nazaret entonces, como decir, ahora viene el caballo blanco verdadero, no el del final, no el caballo blanco del principio, sino el del final. Entonces pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, pelearán contra él, y él vencerá a todos los que se levantaron contra Dios. Después, en realidad, de haber vencido a los que se levantaron contra Israel en Jerusalén. Él hace una pequeña escala, ¿no? Un rodeo, y va a Jerusalén a hacer lo que tiene que hacer en Jerusalén, y queda solamente una tercera parte de sobrevivientes de la raza humana que solo él conoce, y entonces el resto de las naciones las lleva a Armagedón, al valle de Jezreel, y ahí ocurre la batalla de Armagedón, y entonces ahí él concluye y dice por segunda vez, hecho está. Y entonces lo que resta ya es los preparativos ya finales en el principio de una nueva monarquía, un nuevo milenio, finales de una época de la tierra y sus naciones, y el comienzo de una nueva época bajo la monarquía de Jesús de Nazaret, con solamente una tercera parte de sobrevivientes para repoblar la tierra otra vez durante esos 1000 años. El querubín caído y sus ángeles no podrán afectar ya nada, porque estarán atados durante ese milenio en lo profundo de la tierra, en un lugar ya preparado para ellos. Entonces, luego al final de ese milenio, entonces vendrá la destrucción completa, y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva y todo lo que Él va a hacer. Por eso podemos decir que cuando llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis, estamos viendo algo extraordinario aquí, porque ese universo en bloque se manifiesta, y así podemos ver al fin cómo los sellos se manifiestan, las trompetas, los truenos
y las copas de la ira, todo en un periodo, acá afuera, ¿no? Un periodo, si lo fuéramos a medir como ya ha sido profetizado, de 3 años y medio, pero dentro de esa burbuja, de ese cuadrante, digamos, de lo que es la realidad del universo, ante los ojos de Dios, ocurren todas estas manifestaciones y la raza humana ni cuenta se da, pero sí teniendo la oportunidad de arrepentirse y de creerle a Dios. Es la última oportunidad, la última llamada para que se arrepientan, y por lo que vemos, se ven personas que aún así resisten a Dios, ¿no? Y levantan el puño contra Dios. En lugar de arrepentirse, todavía había oportunidad para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero no, prefirieron entonces seguir el movimiento del golpe de Estado, por decirlo así, que inició el querubín caído cuando él cayó, cuando quiso usurpar el lugar del creador del universo, algo imposible, mas sin embargo pudo engañar a una tercera parte de los ángeles creados por Dios, algo que es increíble, pero él logró, a través de ese sentido de persuasión, pudo, como hace hoy, todavía sigue haciendo, aunque no está aquí físicamente en la tierra. Imagínense cuando sea lanzado a esta tierra, pero ya nosotros no estaremos aquí, gracias a Dios, porque antes de que eso ocurra, Dios va a obrar su promesa. Por cuanto hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, Él nos librará de esta hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a todas las naciones de la tierra. Entonces, nada más es un adelanto, quizás estemos hablando más sobre esto. Es interesante, hay que prepararse y considerar esto porque esos son nuestros talking points, como dicen en inglés. Eso es lo que tú vas a usar para hablarle a otros y convencerles. Y no podemos forzarles, pero quizás los podamos convencer de que le den lugar a Dios, al Espíritu Santo en sus vidas, para que puedan escapar de la ira venidera. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Prepárate el camino al Señor y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.